Calidad de Vida es una presentación de UCM y Clínica Suizo-Americana. Sabe que mi hijo está con unas ronchitas. No sé si es una picadura o una alergia. Esa noche no pegamos un ojo. Llamamos al médico súper rápido y tuvimos una videoconsulta. Nosotros pensamos que había sido una picadura y terminó siendo una alergia. Estaban muy nerviosos, sobre todo el papá. En este tipo de consulta, como pediatra, es importante dar contención emocional y tranquilidad. Jimena sostenía el celular mientras yo le iba indicando los lugares donde le picaba a Lolo. Fue una noche difícil, pero por suerte salió todo bien. Un gusto de estar una vez más aquí en el país, iniciando una nueva entrega de Calidad de Vida para tocar hoy un tema particularmente sensible. En Calidad de Vida dijimos hace muchos años que hablar de este tema era hablar de una pandemia y no del coronavirus, sino de los suicidios en el Uruguay. Se conocieron hace muy pocas semanas cifras, las últimas del 2020, 718 suicidios, en el 2019 723, es decir que 5 menos, pero igualmente golpean los datos, golpean los suicidios en los jóvenes, y para hablar in extenso hemos convocado a un queridísimo amigo, calificado psiquiatra y experto, el doctor Freddy Pagnusat. Un placer, Freddy, que estés con nosotros acá en el país. Gracias. Freddy, cifras que golpean, ¿eh? Sí, claro, porque aunque uno diga, bueno, 5 menos, pero 5 menos no hay diferencia, ¿no es cierto? No hay diferencia. Se mantuvo esa cifra. Ahora, que se haya mantenido no es menor, porque cualquiera podría haber pensado que la pandemia nos hubiese golpeado, sobre todo porque en lo que refiere a salud mental, y lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Ha habido repercusiones inequívocas de esto que sucedió desde el 13 de marzo de 2020 para aquí. Y entonces uno podría haber anticipado que a lo mejor crecían esas cifras. Que no hayan crecido creo que no es menor y quizás esté evidenciando que los planes que se han puesto en marcha están resultando efectivos. Creo que verdaderamente podemos decir, por supuesto que falta mucho camino por andar, pero podemos decir de que las cosas que se están haciendo algún resultado están mostrando, porque si no, creo que el 2020 podría haber sido bastante más nefasto. Sí, y al respecto, doctor, sé que tenés datos de algunos países que sería bueno que lo trasladaras acá en Calidad de Vida, donde la pandemia, a contrario censo de nuestro país, disparó los suicidios. Sí. Me gustaría que hicieras referencia a eso. Sí, claramente. Por eso esto de que no nos podemos quejar, sí. Es horrible que 718 personas se hayan quitado la vida en el 2020. Estamos hablando de casi 2 por día, sí. Prácticamente 2 suicidios por día. Eso sigue siendo alarmante, pero en realidad la pandemia ha provocado en otros países incrementos en estos índices. Por ejemplo, Japón. En Japón hubo un 18% más de suicidios en el año 2020 de lo que venían habiendo. Y una cosa llamativa de lo que sucedió en Japón es que lo que se incrementó más es el suicidio en mujeres, que ya hemos hablado en alguna oportunidad que lo más habitual o los que más consuman el suicidio son los hombres. La relación es siempre a favor del hombre en este caso. Y ahora los datos del 2020 muestran que el 80% de los suicidas son hombres y el 20% mujeres. Sí, claramente. Eso
eso que siempre ha sido así, por múltiples razones, ¿no? El hombre en general utiliza métodos más drásticos, más violentos, cuando hace un atentado contra sí mismo. Las mujeres suelen utilizar algunos otros métodos. Las mujeres intentan mucho más que los hombres. Hay muchos más intentos de eliminación, pero que no se consuman, que no terminan llegando a quitar la vida. Bien dijiste, la relación es de 4-1, ¿no? 80 contra 20% hombres con respecto a mujeres. Doctor, otro dato que realmente nos sacudió a todos fue el aumento que se mantiene, ¿no verdad?, de suicidios en los jóvenes. Sí. En la franja de 15 a 24 años. Sí, sí. Un 45% más de suicidios. Entonces, doctor, te tengo que preguntar, ¿pero por qué? Digo, ¿hay razones multifactoriales que explican esto? Sí, es multifactorial, tanto en lo que respecta al suicidio en el hombre más que en la mujer, como en determinados grupos etarios. Es muy preocupante que gente tan joven se esté quitando la vida, eso sin duda alguna. Eso no es lo más habitual en las cifras mundiales. A nivel mundial sí se suicida la gente joven, pero un poco más grande. Más grande. El mayor porcentaje se lo lleva la siguiente franja etaria, de 25 años a 40 o a 45, es donde está el grueso. Nosotros estamos, pero muy sorprendidos con el hecho de que aquí está ocurriendo esto a edades más tempranas. Hay como dos modas en esa curva estadística. Hay una moda más arriba, a edades mayores, y esta otra de la adolescencia, que es alarmante. Doctor, ¿a qué lo atribuís? Digamos, sensaciones de vacío. Sí. De esos chicos, de esos adolescentes. Sí, claramente la sensación de vacío, de soledad, de estar desconectados, que es una cosa muy habitual en la adolescencia. Ahí sí yo creo que la pandemia tiene que haber golpeado. El hecho de la reclusión obligatoria, el hecho de tener que quedarse en casa, pero quedarse en casa cortando con la mayoría de sus vínculos. Si bien mantienen los vínculos en red, pero no es lo mismo que el encuentro físico, eso debe haber incidido, si bien esto es previo, ojo, ya venía de antes de la pandemia, pero a mí me parece que en ese sentido sí se debe estar evidenciando en ese grupo, en los más jóvenes, el hecho de haber quedado más aislados todavía, que muchas veces se sienten así. Y hablando de eso de los factores, ¿no? Yo decía hace un rato que puedo, o yo creo, quiero creer quizás, que pensar que los planes en salud mental, desde el Ministerio de Salud Pública, de la salud en general, vienen siendo bien pautados, se está avanzando y mucho en eso, pero nos está faltando la otra pata de este fenómeno, que es multifactorial, pero hay una pata netamente social, que creo que es la que no estamos terminando de perfeccionar. A ver, sí se está haciendo mucho y también queda mucho por hacer en lo que respecta a prevención del suicidio, tratar de formar personal técnico y no técnico, pero en salud, en los sectores, por ejemplo, de atención primaria, que eso se ha ido avanzando en el correr de estos años desde que venimos alarmados con la cifra de suicidio en nuestro país. Pero donde me parece que estamos todavía carentes es en lo que respecta a los planes sociales, mucho más de vinculación social, sociocultural, claro, que involucren no solo a la juventud, pero sobre todo a la juventud, para que logren sentirse más protagonistas, para que verdaderamente se sientan comunicados, para que establezcan esos puentes que siempre son protectores. O sea, cuando vos tendés puentes u otros tienden puentes, te sentís acompañado o eventualmente si necesito recurro, y no necesariamente a la ayuda profesional, sino a una oreja, a otro que te escuche. Tan simple como doctor, eso. Otra franja en nuestro país donde también se da un creciente número de suicidios, es la de los adultos mayores, ¿no? Sí. Mayores de 75, de 80 años. ¿A qué lo atribuís, digamos?
vamos de vuelta por lo mismo. Vamos por lo mismo. Esto de la soledad. Vamos por la soledad, por la depresión. La pérdida de sus referentes. La mayoría de esta gente empieza a perder sus pares, no tienen otros, o se le murió la pareja, o se le murió el hermano, sí, o los hermanos, ni que hablar que los padres, y empiezan los sentimientos de soledad, muchas veces reales y otras veces como un sentimiento, no como una realidad. Yo miraba los otros días, seguramente tuviste oportunidad de verlo también, el video que hizo Cristina Morán, que hizo el Ministerio de Salud Pública, con Cristina Morán como protagonista. Está formidable, ella plantea ahí, llámalo, dice ella, o sea, que llames a tu abuelo, tío abuelo, o vecino mayor de edad, no importa, pégale una llamadita, simplemente, ¿cómo estás?, dice ella en el video, y es fantástico, eso es tal cual lo que creo que nos está faltando. En otros países hay una jornada, por lo menos una jornada en el año, que es dirigida a eso, a cómo estás tú, y cómo estás tú dentro de estos planes de prevención del suicidio. Muy ¿no? bueno. ¿Cómo estás tú? Es eso, pegarle una llamada a alguien, otro, para saber cómo está. Nada más que eso. Me parece... Esa es la proclama y la consigna del día. Y ese día toda la gente se aboca a esa llamada, ¿no? Bueno, este video de Cristina Morán plantea eso. Está precioso. Si no lo viste, míralo porque está realmente muy bien hecho. Freddy, ¿el suicidio es un escape? ¿Es un escape a la vida? ¿Es no querer afrontar circunstancias de todo tipo que se le plantean al hombre o a la mujer, circunstancias personales, circunstancias familiares, circunstancias laborales, económicas? Sí. Me voy. Sí, claramente. Y sí, es un escape. El primer escape es un escape al sufrimiento. Escape al sufrimiento. Esa persona que toma esa decisión está sufriendo de una u otra forma, ya sea, como decíamos, la soledad u otros problemas que lo afligen y a los cuales no les encuentra solución, no encuentra salida. La única salida que aparece como liberadora y a veces fantaseada como si fuera una liberación para los otros, como si con eso también estuviese liberando a los que lo sobreviven con su muerte. Bueno, ahí es donde también habría que hacer hincapié. Hay algunos planes, por duros que parezcan, planes de prevención del suicidio a nivel social, que muestran en campañas y en la televisión, en los medios de comunicación, qué pasa con los que sobreviven al suicida. Porque el que se suicida cree muchas veces que está liberando a su familia de la carga que él o ella representa. Y lejos de eso, si supiese lo que provoca en los que lo sobreviven, seguramente se pondría a pensarlo un poco más. ¿Qué provoca, doctor? Un dolor. Una culpa. Los que sobreviven al suicida, en general, se acusan de no haber hecho lo suficiente, de no haber estado. La primera acusación que se hace cualquiera cuando alguien en su entorno se quita la vida es ¿cómo no me di cuenta? Esa es, claro, por lejos la primera pregunta. ¿Cómo no capté las señales que me estaba enviando? Porque además señales hay siempre, las hay. Es más, la mayoría de los suicidas, en los 2 meses previos a consumar el suicidio, han hecho al menos una consulta médica. Mira. No necesariamente con un técnico de salud mental, pero una consulta en algún especialista médico. Y ese es un pedido solapado de ayuda, no es que van a comentarle que están pensando en matarse, pero sí están como buscando alguna alternativa que no saben bien cuál es, pero que terminan haciendo una consulta. Bueno, de la misma manera hay algunas señales para el entorno. Claro, no siempre son visibles. Una cosa es quienes trabajamos en esto, que tenemos de algún modo una serie de pautas que las vemos como una luz amarilla que se está encendiendo, y otra cosa es en la familia, no necesariamente. Cuanto más si encima la persona ha sido siempre alguien de poco comunicar, que es otra de las cosas que inciden, ¿no? Un factor que incide es gente con mayor dificultad para comunicarse. Hay gente muy, muy reservada, claro, sí. que todo para adentro, que no verbaliza, sí, claro, digamos, sus angustias, sus emociones,
y su propia situación, ¿no? Y entonces allí todo el sufrimiento que se lo están comiendo, que no lo comparten, va como incrementándose, tomando mayor magnitud todavía, y llega un momento en el que los aplasta directamente. Es como, van como construyendo un muro alrededor, excluyen a los otros, van dejando fuera a quienes podrían llegar a interesarse, y cada vez van como cortando más esos vínculos, levantando los puentes que podrían haber estado tendidos para comunicarse, lo cual no hace más que intensificar todavía esos sentimientos de soledad, de desesperanza. Doctor, estamos llegando al final. Muy importante todo lo que nos dijiste, pero el rescato, el acercarnos a nuestros pares, el llamarlos, el interesarnos de cómo están, ¿no, verdad? Y no dejarlos a la buena de Dios, no dejarlos cuasi abandonados, sean jóvenes, sean adultos, ancianos, igual, ancianos, digo, tenemos que ser, y tú lo dijiste varias veces, seres mucho más sociales, y no vivir, esto es publicado y es para el mundo entero. Vivimos en un mundo individualista, egoísta, y no puede ser. Eso de alguna forma va a contrario sensu de lo que tú decís. Seres socializantes. Claro. Es insólito, ¿no? Porque en una época en la que las comunicaciones están al alcance de la mano para todos, ¿cómo vamos paulatinamente quedando más aislados? Es cierto. De una manera llamativa, es realmente llamativo. Y ya saquémoslo del contexto de la pandemia, que no dudo de que ha incidido en eso, porque sí, claro, hemos tenido que quedarnos, recluirnos, evitar el contacto, justamente evitar el contacto. Por eso el temor que teníamos de qué iba a suceder con la pandemia. Bueno, pero una vez que nosotros podamos ir saliendo paulatinamente, ahora estamos en amarillo, o sea que creo que se nos va a empezar a poder dar eso, tenemos que empezar a hacer esta otra cosa mucho más social, y en ese sentido yo tengo toda la intención de emitir el mensaje a las instituciones sociales, socioculturales, que se pongan las pilas, mucho más que el Ministerio de Salud Pública. Y te estoy hablando de que, a ver, cuando yo era joven, debe seguir existiendo el Club Leo. El Club Leo es el club de leones para los jovencitos, el Club Rotaract o el Interact, que es el de los rotarios. Esas entidades que tienen un fin, un propósito, pero que cada vez menos han ido convocando a los jóvenes. Yo invito a que se pongan las pilas y empiecen a convocar. Departamentos como Rocha, por ejemplo, que veíamos qué es lo que ocurre, que tienen realmente números, cifras de suicidio alarmantes. Cierto. Allí es donde yo invitaría a esas asociaciones a que se pongan a trabajar, pero que se pongan a trabajar en lo social, no estrictamente en la prevención del suicidio. Prevenir el suicidio es esto que estamos haciendo, hablar, desmitificar, sacar ese tabú, que no siga siendo algo de lo que no se habla. Bueno, esto es lo que pasa hablando de lo que no se habla. Esto es lo que pasa en Guyana. Por algo Guyana tiene el número 1 de suicidios. Ahora nos han desplazado del podio. Donde estuvimos. Estuvimos años en el podio, una vergüenza horrible, un dolor, más que una vergüenza. Estamos desplazados del podio y el número 1 lo tiene Guyana. En Guyana no solo no se hablaba, ahora sí, pero no se hablaba de suicidio, estaba penado por la ley. Ah, mira. Se ajusticiaba penalmente a quien sobrevivía a un suicidio. Había hasta una persecución, podríamos decir, en ese sentido. Bueno, eso no sirve de absolutamente nada, todo lo contrario. De hecho, es el país que está número 1 en el índice de suicidios. Doctor Freddy Pagnusat, podríamos seguir hablando horas. Vamos a volver. Tú sabes que sos un invitado permanente. Yo sé, con gusto de venir así. De calidad de vida ahora en el país. Te agradezco particularmente. Has dicho conceptos muy importantes. Bueno. Les has dado a los lectores del país y a quienes nos siguen a través de todas las plataformas digitales herramientas muy importantes.
por lo que te lo reconozco muy especialmente. Ha sido valiosísima tu presencia en Calidad de Vida. Con gusto, como siempre. Gracias. Y nosotros nos despedimos de ustedes después de esta nota que yo creo que todos debemos tener a buen recaudo. Socializarnos, vincularnos, llamar al semejante, interesarnos por él, para bajar drásticamente esta tasa tan alta de suicidios que tenemos en nuestro país. Nos despedimos. Hasta la próxima semana desde el país con más calidad de vida. Calidad de Vida fue una presentación de UCM y Clínica Suizo-Americana. Sabe que mi hijo está con unas ronchitas, no sé si es una picadura o una alergia. Esa noche no pegamos un ojo. Llamamos al médico súper rápido y tuvimos una videoconsulta. Nosotros pensamos que había sido una picadura y terminó siendo una alergia. Estaban muy nerviosos, sobre todo el papá. En este tipo de consulta, como pediatra, es importante dar contención emocional y tranquilidad. Jimena sostenía el celular mientras yo le iba indicando los lugares donde le picaba a Lolo. Fue una noche difícil, pero por suerte salió todo bien.